Bueno, continuamos haciendo los exámenes de graduado en ESO de Murcia, ¿vale? Seguimos con la asignatura de lengua castellana y en el vídeo de hoy vamos a hacer las preguntas de literatura, ¿vale? Para que veáis un poco el nivel que tiene, el formato de las preguntas y lo que suelen preguntar. Fijaros, esta pregunta es del examen de una de las convocatorias de 2023, concretamente en mayo 2023. La pregunta de literatura, la primera que cayó, es esta de relacionar autor con obra, ¿eh? Entonces tenéis que tener un esquema con los movimientos literarios dentro de cada época y luego señaláis por movimiento literario sus principales representantes y la obra más destacada de cada uno de ellos, ¿vale? En mi canal tenéis grabado un tutorial de resumen con los distintos movimientos literarios, autores y obras más importantes. Bueno, vamos a empezar. Tenemos Rafael Alberti, ¿vale? Que es de la generación del 27 y escribió la obra Marinero en tierra, ¿vale? Entonces tenemos que relacionar 1, 1. Luego Gonzalo de Berceo, que esto es un autor medieval, ¿vale? Que escribió Milagros de Nuestra Señora, aquí la tenéis. Luego tenemos Miguel Hernández, que también es de la generación del 27. Lo que es la obra que escribió El rayo que no cesa. Camilo José Cela. Aquí tenemos que relacionarla con la obra La Colmena, ¿vale? Gustavo Adolfo Bécquer, autor del romanticismo. Se relaciona con rima y leyendas. Luego tenemos Fernando de Rojas, el autor de la famosa obra La Celestina. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Federico García Lorca, también de la generación del 27. Entre su obra aquí tenemos La casa de Bernarda Alba. Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. Y Jorge Manrique, con Coplas por la muerte de su padre. Como veis, son autores muy representativos de su movimiento literario, ¿vale? Con una de sus obras más destacadas. Bueno, vamos a la pregunta número 9, donde tenemos que relacionar la figura literaria con un ejemplo de cada una de ellas. Podéis ir haciéndolo por descarte, ¿vale? Por ejemplo, la más fácil de identificar es el símil, que es una comparación. Dice, los días amanecen como antorchas moribundas. Aquí tenemos el cómo que compara los días con las antorchas. Hipérbole es una exageración, ¿vale? Algo sacado, digamos, expresado de una manera muy exagerada. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Eso sería la hipérbole. La anáfora es cuando empieza por la misma palabra. Verde, verde de hierba que sueña verde sencillo. Aquí tenemos el verde, ¿vale? Verde, verde, se empieza con la misma palabra. Y por último, la metáfora, que es la identificación de un término con otro, con el que guarda una relación. Es tu boca de rubíes, purpúrea, granada abierta, de Gustavo Adolfo Bécquer. Esto es un ejemplo de metáfora. Vale, pues esta sería la parte de literatura. Cayeron dos preguntas, que es lo que normalmente suelen hacer, y estudiaros bien lo que son las figuras literarias y también lo que son los autores con sus obras más destacadas. Vamos a ver otro modelo de examen. Este es el de septiembre de 2023 y la primera pregunta de literatura es igual que la del año anterior, ¿vale? Que la de mayo. Tenemos que relacionar autor con su obra. Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, ¿vale? La famosa obra La Regenta. Emilio Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán con Los Pazos de Ulloa. Esta sí es un poco más difícil. Fernández de Moratín, El sí de las niñas. Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Fijaros que ahora te han puesto otra, no ha puesto La Colmena. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama. Como veis, son muchos autores del siglo XX. Pero Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea. Federico García Lorca, Bodas de sangre.
Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Y Lope de Vega, Fuenteovejuna. No se ha repetido ninguna obra respecto al examen de mayo, ¿eh? Fijaros. Entonces tenéis que repasaros muy bien los diferentes autores, clasificarlos por etapas, ¿vale? Lo que es Renacimiento, Barroco, Romanticismo, lo que es la parte de también dentro de las generaciones, generación del 27, del 98, y así sucesivamente. Y para ello os puede venir muy bien un vídeo que tengo en el canal donde voy haciendo ese esquema. Vamos ahora a la siguiente pregunta, donde vuelvo a preguntar la figura literaria, pero en este caso tenéis que definirla y poner un ejemplo. Dice, metáfora, hipérbole. La metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término con otro con el que guarda una relación que puede ser real o imaginaria. Ejemplo, la vida es un reloj de arena que se va consumiendo cada día. Aquí tenéis el ejemplo de metáfora. Identifica la vida con un reloj. Hipérbole, figura retórica que consiste en exagerar una realidad para llamar la atención. Me muero de amor por ella. Eso sería un ejemplo de hipérbole. Vale, pues esto es lo que cayó de literatura en el examen de septiembre de 2023. Vamos a ir ahora a las convocatorias de 2022. Bueno, aquí tenemos la pregunta, que es prácticamente la misma. Lo único que primero nos dan, a la izquierda tenemos la obra y a la derecha el autor, y tenemos que relacionarlo con un número. Tenemos número 1, 100 años de soledad, obra escrita por Gabriel García Márquez. Luego, Fortunata y Jacinta, que es una obra escrita por Benito Pérez Galdós, que lo tenéis más para abajo, aquí, Benito Pérez Galdós. Luego tenemos la número 3, 5 horas con Mario, que se haya salido antes, ¿vale? Esta es de Miguel Delibes, número 3. Luego tenemos La Regenta, de Clarín, también ha salido antes. Rima y leyenda, de Bécquer, que está aquí abajo, Gustavo Adolfo Bécquer. Luego tenemos El Jarama, que es una obra que también ha salido antes, que es de Ferlosio. El Romancero Gitano, este es de Lorca, ¿vale? Que lo tenemos aquí arriba, Federico García Lorca. Luego tenemos El Platero y yo, ¿vale? La obra número 8, que es de Juan Ramón Jiménez. Luego tenemos El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. Y Zalacaín el Aventurero, de Pío Baroja. ¿Vale? Como veis, aquí ya se han repetido obras con respecto a los exámenes que hemos analizado antes. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Nuevamente tenemos que definir dos recursos literarios y poner un ejemplo. Hipérbole nuevamente, recurso expresivo basado en una exageración o algo fuera de lo normal. Ejemplo, me muero de amor al verla. Y personificación, recurso expresivo que consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. La noche sonreía al verla. ¿Vale? Estudiaros sobre todo hipérbole, personificación, símil, metáfora, que son las más típicas. Vale, pues vamos a ver otro modelo de examen. Este es el de septiembre de 2022. Tenemos a la izquierda las obras y a la derecha los posibles autores. La vida es sueño, que ya ha salido antes, de Calderón de la Barca. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, ¿vale? Marinero en tierra, de Rafael Alberti. El sí de las niñas, que es de Leandro Fernández de Moratín. Canto de vida y esperanza, de Rubén Darío, ¿vale? Es el autor que introduce el modernismo en España. Luego tenemos La Regenta, de Clarín. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Campos de Castilla, de Antonio Machado. Y Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. Como veis, ya la mayoría se empiezan a repetir. Bueno, la siguiente pregunta es
lo que es símil y polisíndeto. ¿Vale? Comparación entre dos elementos que se relacionan entre sí. Vamos a poner un ejemplo que no está aquí puesto. Ejemplo. Vamos a poner: el niño duerme como un león. Por ejemplo. Y polisíndeto, repetición constante de la conjunción y a lo largo de la estrofa. Es decir, cuando se repite muchas veces la conjunción y. O también se suele repetir la conjunción ni, ¿vale? Y o ni. Aquí tenemos un ejemplo que he sacado de Juan Ramón Jiménez. Hay un palacio, y un río, y un lago, y un puente viejo, y fuentes con musgo, y hierba alta, y silencio. Fijaros que se repite constantemente la conjunción y. Vale, pues esto fue lo que cayó en 2022, septiembre. Y fijaros que siempre han hecho las mismas preguntas, a relacionar autor con obra. Y luego también lo que es explicar recursos expresivos, mediante ejemplos y dando la definición. Espero que ya con esto tengáis una idea más aproximada de cómo pueden preguntar la parte de literatura y de lo que tenéis que estudiar.